Pues buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta presentación de la transformación digital con inteligencia artificial y vamos a estar hablando un poco de cómo podemos reinventar el panorama dentro de la empresa, sobre todo porque en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, con todo el auge que ha tenido la inteligencia artificial generativa, cada vez las empresas pues se han dado cuenta de la importancia de la inteligencia artificial porque aunque había algunas empresas que venían aplicando algoritmos de inteligencia artificial y ya venían dando los primeros pasos en ese sentido, realmente la irrupción de los modelos de lenguaje grande pues ha puesto sobre la mesa en un entorno pues social de la necesidad por parte de las empresas de poder reinventarse y poder utilizar la inteligencia artificial de cara al futuro como una forma de ganar ventaja competitiva. Eso nos pone a nosotros, todos los que trabajamos en el ámbito de la inteligencia artificial, los que estamos relacionados con la ciencia de los datos, con los modelos de machine learning o con los desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial, en una posición de ventaja, ya que ahora mismo hay una necesidad creciente por parte de las empresas de incluir dentro de sus plantillas pues personas que estén capacitadas y que sean alineados y que estén alineados a la empresa para poder desarrollar y cumplir los objetivos de la misma en los ámbitos de la inteligencia artificial, ¿vale? Lo cual nos pone en un punto de partida interesante para lo que vamos a estar viendo en la conferencia de hoy y además vemos la importancia que tiene esto dentro del máster de Big Data de la universidad, ¿vale? Yo soy coordinador, este año he sido coordinador académico del máster de Big Data, además también imparto clases dentro del máster de técnicas avanzadas de análisis de datos y también de técnicas de programación utilizando Python y entonces en la conferencia de hoy pues vamos a dar un poco un background de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, la ciencia de datos para resolver problemas. Para que me conozcáis, pues mi nombre completo es Jorge Crespo Álvarez, soy cubano, llevo 17 años ya aquí en España, soy ingeniero de caminos, pero tengo un doctorado por la Universidad de Cantabria en modelado y simulación computacional. He sido docente en numerosas universidades, pero también he trabajado mucho en el sector de la empresa privada, trabajando para empresas en los Estados Unidos, en la India, también para empresas aquí españolas y además pues también dedico parte de mi tiempo a realizar investigación y tengo numerosas publicaciones en distintos ámbitos. También comentaros que esa es la parte pues más académica, más científica, pero tengo 43 años, tengo una hija, me encanta la música, me encanta pues hacer barbacoas, es decir, que al final soy una persona como cualquier otra, pero con algunas inquietudes que me han llevado a dedicarme a este mundo de la inteligencia artificial en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay poco de artificial en la inteligencia artificial, porque realmente si pensamos en el término inteligencia artificial o modelos de lenguaje o modelos de machine learning, estamos hablando de términos que se acuñaron por los años 1960, 1959, es cuando empezamos a hablar de este término, pero realmente los que le estamos brindando la capacidad a los ordenadores de que ellos puedan hacer determinadas tareas somos nosotros los humanos, ¿vale? En ese sentido, si nos ponemos a pensar, pues la capacidad dada por los humanos a las máquinas para memorizar y para aprender de las experiencias, para pensar y para crear y para hablar y para juzgar y tomar decisiones es lo que actualmente nosotros estamos considerando como inteligencia artificial o es el objetivo si vamos caminando hacia la inteligencia artificial general, ¿vale? Entonces, realmente, aunque ahora mismo hay mucho hype hablando de inteligencia artificial, sobre todo por el tema de los modelos de lenguaje natural, realmente, y he estado en foros donde nos dicen que los estadísticos a veces están resignados porque te dicen que al final los modelos de machine learning o modelos de inteligencia artificial es estadística bien vendida. Y realmente detrás de todos estos modelos de lenguaje o todos estos modelos, algoritmos de clasificación, hay mucha matemática y hay mucha estadística detrás.
Realmente después lo que se conoce como tal inteligencia artificial dentro de la jerga cotidiana de la mayoría de las personas realmente son puntos puntuales dentro del abanico completo que es la inteligencia artificial. Si nos centramos, por ejemplo, en los modelos de lenguaje, pues estaría en un punto intermedio entre la región sombreada entre Big Data y Deep Learning, ¿vale? Después estaremos comentando un poco más adelante cómo funciona un modelo de lenguaje natural, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos qué es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo con la inteligencia artificial, pues nosotros empezamos desde el origen en el análisis descriptivo, que ese tipo de técnica está muy relacionada con la inteligencia de negocios o con el business intelligence, ¿vale? Donde mediante KPIs, mediante información visual, pues nosotros presentamos qué es lo que está pasado, qué es lo que ha pasado a futuro, pero en la medida de que los datos nos han dado la posibilidad y que también las herramientas de hardware nos la han ido brindando, pues hemos ido avanzando hacia el análisis cognitivo, que es en el punto donde nos encontramos ahora, donde hemos sido capaces ya de entrenar redes neuronales artificiales profundas, ¿vale? Que intentan simular el comportamiento humano para que nos ayuden a la toma de decisiones. Evidentemente, lo que estamos viendo aquí es que en la medida que se complejizaban los algoritmos y en la medida que hemos ido avanzando, lo que estamos buscando con todo esto es que la intervención humana pues sea cada vez menor hasta que lleguemos a un punto donde las máquinas puedan actuar prácticamente sin la necesidad de intervención humana. Entonces, si nos vemos en los distintos niveles dentro de lo que es el análisis descriptivo, donde estamos la inteligencia de negocio, todavía estamos viendo que el juicio humano pues tiene un papel muy importante en este campo y que básicamente cuando estábamos haciendo estos tipos de análisis que estamos relacionando con inteligencia de negocio, pues realmente lo que estamos es intentando desarrollar pues nuevo conocimiento, ¿vale? Pero también es cierto que lo que pasa es que ese conocimiento hay que trasladarlo a la toma de decisiones y también a la acción. Por lo tanto, en la medida que salimos del análisis descriptivo, empezamos a hacer modelos de predicción o modelos de clasificación, hicimos también análisis de diagnóstico, pero además cada vez es más frecuente hacer modelos de prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a nosotros lo que nos interesa es desarrollar un modelo en el cual nosotros podamos evaluar determinadas decisiones y después poder, a futuro, poder determinar cuál ha sido el peso de cada una de esas decisiones sobre el resultado que estábamos esperando. Esto sería algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer un sistema de recomendación que te dijese qué coche te deberías comprar o qué marca de coche te deberías comprar para que en el futuro tú fueses pues más feliz, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un momento donde el análisis cognitivo lo está copando todo. Cada día se generan ingentes cantidades de datos nuevos y la capacidad de poder procesar todos esos datos nos llevan a una nueva generación de conocimiento, a una mejoría en el soporte de la toma de decisiones por parte de las empresas y además nos da la capacidad de ya poder empezar a automatizar determinadas decisiones y poder pasar a la acción, ¿vale? Entonces, estamos en un punto donde el análisis cognitivo es lo más importante, ¿vale? Y tenemos que empezar a sacarle partido a ello. Entonces, realmente hay un punto intermedio. No todo es inteligencia artificial, no todos son modelos de machine learning. Todavía existen determinados problemas a los cuales se pueden enfrentar las empresas en las cuales se pueden establecer determinadas reglas de decisión, ¿vale? Bajo las cuales esos problemas pueden ser resueltos, ¿vale? No hay que venirse arriba ahora y pensar que todo se tiene que resolver con inteligencia artificial porque hay determinadas estrategias y determinadas circunstancias en las cuales los enfoques pues, que se venían utilizando hasta ahora siguen dando muy buenos resultados o incluso mejores
¿vale? Que los resultados que se puedan llegar a obtener con estos nuevos modelos. Sin embargo, vemos que cada vez más hay una zona intermedia en la cual están conviviendo sistemas que están basados en reglas y sistemas que están basados en modelos de inteligencia artificial o modelos de machine learning, ¿vale? En los cuales podemos encontrar en esa sinergia pues una forma más adecuada de ir resolviendo los problemas, ¿vale? Si tenéis alguna duda a lo largo de la presentación, pues me la podéis hacer. Tenemos aquí abierto el chat, ¿vale? Por lo tanto, podéis escribir lo que queráis. Bueno, entonces, ¿qué son estos modelos? Pues realmente si nosotros nos ponemos a pensar, fijaros que, por ejemplo, en ChatGPT nosotros nos referimos a estos modelos como modelos de lenguaje grande o LLMs, ¿vale? Realmente estamos hablando de modelos, aunque en la jerga común hablamos de inteligencia artificial, realmente lo que tenemos por detrás es un algoritmo matemático, ¿vale? Y para que esos algoritmos matemáticos funcionen, pues tenemos determinadas estrategias que son las que nos permiten a nosotros, cuando estamos haciendo pues, este análisis de datos, poder entrenar esos algoritmos para que después sean capaces de dar las respuestas que nosotros estamos esperando de ellos. Si nosotros dividiésemos los tipos de entrenamiento que nosotros podemos realizar, pues se pueden dividir en tres grandes bloques. Por un lado, podemos hacer entrenamiento supervisado. Por el otro lado, podemos hacer entrenamiento no supervisado y aquí en el medio tenemos un mix híbrido donde podemos hacer entrenamiento semi-supervisado, donde podemos mezclar entrenamiento no supervisado con entrenamiento supervisado, ¿vale? Y también podemos utilizar, pues, aprendizaje por refuerzo. Para cada uno de estos tipos de entrenamientos, pues tenemos determinados casos de uso que son los que nos van a definir a nosotros qué tipo de algoritmo tenemos que utilizar para cada uno de los procesos. Por ejemplo, cuando utilizamos entrenamiento supervisado, y esto no es más que nosotros tenemos una serie de datos en los cuales tenemos etiquetados una variable que podemos considerar como variable objetivo, ¿vale? Y entonces podemos utilizar el resto de los datos, el resto de las variables predictores de las características de la feature para que el algoritmo aprenda de esas variables a predecir el outcome de la variable. Y en este tipo de problemas nos podemos encontrar pues dos grandes bloques de situaciones. Primero, donde queramos desarrollar modelos de regresión, donde la variable objetivo en este caso va a ser una variable numérica y por el otro lado modelos de clasificación donde la variable objetivo pues va a ser una etiqueta, sí o no, blanco o negro, si son clasificaciones pues de dos clases o por ejemplo nublado, soleado, lluvioso si estamos haciendo una clasificación multiclase, ¿vale? Ahora, para cada de estos tipos de entrenamiento se pueden establecer determinados casos de uso como son la detección de fraude, pues la retención de clientes, la clasificación de imágenes, realizar diagnósticos, predicciones, optimización de procesos, descubrir nuevo conocimiento, etcétera, 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 ¿vale? Pero ¿qué pasa? En la medida de que aumenta el volumen de los datos que tenemos, también se hace inherente que aumente la complejidad de los algoritmos. Si tenemos más datos de entrenamiento y tenemos más variables, evidentemente el modelo matemático que me va a permitir a mí dar la respuesta, pues va a ser mucho más complicado. Eso se llama incrementar la complejidad del algoritmo. Pues muchas veces a nosotros no nos interesa incrementar la complejidad, sino que por el contrario nos interesa pues reducirlo para que los modelos sean más ligeros, para que los entrenamientos puedan ser más rápidos y aquí podemos ver pues otro tipo de entrenamiento porque podemos tener datasets donde no tenemos los datos etiquetados o no tenemos una variable objetivo como tal, pero mediante entrenamiento no supervisado podemos lograr la reducción dimensional y con ello vamos a conseguir que reduzcamos la complejidad del algoritmo, pero también podemos hacer de análisis asociación. Por ejemplo, esto es muy frecuente que cuando vosotros entráis en una clase nueva, por ejemplo, o entráis en un grupo determinado, pues
automáticamente se empiezan a realizar asociaciones entre personas y después da igual que salgan, fijaros que una vez hechas estas asociaciones, pues se mantienen más o menos estables en el tiempo. Y esto es precisamente, hay un dicho que nos dice que Dios los crea y ellos se juntan, es precisamente lo que hay por detrás de los algoritmos de clustering. Los algoritmos de clustering lo que buscan es detectar precisamente ese tipo de asociaciones para poder unir personas o situaciones que cumplen determinadas características de semejanza para después sobre esas personas poder realizar determinadas acciones. Por ejemplo, sistemas de recomendación. Habéis entrado en alguna tienda online y estáis haciendo una búsqueda y de pronto os sale, pues mira, en base a tus búsquedas, pues te recomendamos este otro producto. ¿Eso cómo se hace? Pues evidentemente, pues tú has realizado una serie de búsquedas y tú no eres la única persona que ha realizado esas búsquedas, por lo tanto, ellos lo que hacen es te meten automáticamente en el saco de todos los que hacen esas búsquedas y te empiezan a recomendar las búsquedas que ese grupo ha realizado y que, por ejemplo, tú todavía no has hecho. Y con eso se hacen sistemas de recomendación o se puede enfocar mucho más el mercado, ¿vale? Y por último tenemos otro gran tema, que es el aprendizaje por refuerzo, que se utiliza, por ejemplo, pues mucho en la parte de robótica o en la parte de inteligencia artificial para la parte de juegos, donde lo que se hace es que el algoritmo se va entrenando en base a sus errores para poder ir aprendiendo en base a un sistema de recompensa, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos que Machine Learning es un conjunto de algoritmos, evidentemente lo que va a pasar es que si nos ponemos filosóficos, pues podemos decir que Machine Learning no es más que el campo de estudio, es un arte o es la ciencia que proporciona a los ordenadores la capacidad de aprender a partir de los datos sin ser programados explícitamente para ello. ¿Vale? Entonces, vale, ya somos expertos en algoritmos, hemos visitado distintas librerías, vemos que tenemos en nuestro arsenal pues distintos modelos. La pregunta es, bueno, ¿cómo los usamos o qué es lo que queremos hacer? ¿Vale? Entonces no os preocupéis porque en las mismas librerías o incluso empresas, como por ejemplo esto que tenemos aquí, que es una hoja de Microsoft, ¿vale? Nos dice en función de lo que nosotros queramos hacer, en función de cuál es el caso de uso que queremos implementar, pues cuál es el tipo de algoritmo o cuáles son los tipos de enfoques que deberíamos utilizar de cara a resolver el problema. Por lo tanto, si queremos utilizar modelos de regresión, pues tenemos una serie de modelos que pueden ser utilizados. Si lo que queremos es encontrar pues clases de ocurrencia inusual, ¿vale? Pues entonces podemos utilizar algoritmos de detección de anomalía. Si queremos hacer clasificación binaria, pues tenemos algoritmos especializados en ello. Si queremos hacer clasificación de más de dos clases, pues tenemos algoritmos especializados en ello, en clasificación de imágenes, en análisis de texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, al final, nosotros lo que vamos a estar viendo o lo que podríamos llegar a ver a lo largo de las asignaturas que componen el máster de Big Data es que todas tributan a que vosotros en el futuro tengáis la capacidad de entrenar una serie de algoritmos, ¿vale? Y además no solo entrenarlos, sino que también los podemos poner a testearlos para ver qué tal se comportan esos algoritmos frente a nuevos datos. Imaginaros, si vosotros habéis ido a la universidad o a cualquier nivel educativo, pues nosotros la forma de estudiar, ¿cómo era? Pues el profesor nos mandaba una serie de materiales, teníamos un libro de referencia que nosotros nos estudiábamos y después nosotros nos testeábamos a ver qué tan bien nos habíamos aprendido la lección, pues haciendo ejercicios y comprobábamos que los ejercicios que nosotros habíamos elegido, ¿vale? Pues estaban correctamente resueltos.
Sin embargo, después el profesor nos ponía una prueba de validación, es decir, llegaba el examen y nosotros en el examen lo que teníamos que hacer es demostrar que con todo el conocimiento que habíamos adquirido en base a la literatura y en base a los ejercicios resueltos y en base a un entrenamiento, éramos capaces de enfrentarnos a datos nuevos o a problemas nuevos. Es decir, que éramos capaces de extrapolar el resultado de nuestro aprendizaje a datos que no habían sido vistos. Pues lo que hay por detrás, la lógica que hay por detrás del entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial es exactamente la misma. Nosotros vamos a coger un conjunto de datos, sobre ese conjunto de datos vamos a entrenar y vamos a testear nuestros algoritmos y después lo que queremos es que ese algoritmo sea extrapolable a los datos reales, ¿vale? Una vez que nosotros extrapolamos el algoritmo y que elementos de supervisión garantizan de que el modelo está respondiendo de la manera adecuada, pues entonces nosotros podemos llevar ese modelo a producción y empezarlo a utilizar como una aplicación, ¿vale? Lo cual quiere decir que durante todo este proceso, los modelos al final lo que están haciendo es optimizar una función de coste, la cual va a estar dependiendo pues de los algoritmos y los métodos que seleccionemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se optimiza? Pues mira, cada uno de los algoritmos que nosotros utilizamos tiene una serie de hiperparámetros y se utilizan distintas técnicas, ¿vale?, de validación cruzada o de testeo cruzado para, mediante distintos enfoques, ya puede ser un ataque de fuerza bruta, o un ataque aleatorio, pues ir dándole los mejores parámetros a cada uno de esos hiperparámetros, es decir, los mejores valores, para que el resultado del modelo de predicción sea el mejor posible. Es decir, que si estamos en un problema de clasificación, lo óptimo sería que el algoritmo fuese capaz de separar al 100% las dos clases si es un problema de clasificación multiclase, o también que si estamos en un problema de regresión, pues el coeficiente de correlación o de regresión o de varianza explicada, el R cuadrado, entre las predicciones y los datos reales, pues sea igual a 1, ¿vale? También os digo que esos valores de correlación de R cuadrado igual a 1 o de clasificación perfecta solo son posibles con datos de juguetes. En la práctica, si obtenemos resultados de R cuadrado igual a 1 o de clasificación del 100% de separación de las clases, lo primero que tenemos que hacer es mosquearnos, porque lo más probable es que sin darnos cuenta no estemos pasando alguna variable al algoritmo que le está chivando la respuesta, es decir, que le está diciendo cuál va a ser el resultado cuando realmente esa variable nosotros no la vamos a tener disponible. Y esto es importante porque el problema más grande dentro de toda la inteligencia artificial siempre va a estar basada en la calidad de los datos de partida y no tanto en el tipo de algoritmo que estamos utilizando para resolver el problema, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues si nosotros tenemos nuestros algoritmos y los entrenamos, después tenemos que pasar a una fase de despliegue. Es decir, nuestro algoritmo está muy bien, pero si no somos capaces de desplegarlo, de ponerlo en producción, no podemos comenzar a rentabilizar todo el esfuerzo, la inversión que tienen que hacer las empresas para poder tener un modelo que funcione, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la clase de hoy en algunos ejemplos, pero que van a estar enfocados en modelos de lenguaje natural, ¿vale? Y vamos a estar enfocándonos pues en modelos de lenguaje natural grande y vamos a entender si alguna vez habéis pensado cómo funciona un modelo de tipo ChatGPT. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto de entrada que nos dice "These aren't the droids you are looking", si queremos completar la siguiente palabra de la frase, pues la palabra siguiente sería for, ¿vale? Estos no son los robots que estamos buscando o que estás buscando, ¿vale? Entonces, realmente el GPT o Generative Pre-trained Transformer es un algoritmo de Deep Learning que lo que hace es transformar mediante un algoritmo de tokenización
cada una de las palabras en el texto en una secuencia numérica. Y después que nosotros tenemos esa secuencia numérica, dentro del algoritmo hay establecido una ventana de contexto que nos dice cuál es el número máximo de tokens que podemos tener en la secuencia para poder predecir cuál es la palabra que debe ir a continuación. Entonces, realmente el algoritmo lo que está haciendo es, dada una secuencia de tokens que se corresponden con una secuencia de texto natural, pues se calculan cuáles son las probabilidades de ocurrencia de todas las palabras que podrían ir a continuación. Pues en este caso vemos que en la palabra 329 tenemos que for tiene una probabilidad de ocurrencia del 93,67%, por lo tanto el algoritmo lo que hace es poner que la siguiente palabra, en este caso, va a ser for. Ahora, el problema con esto es que hacer modelos de aprendizaje profundo realmente son algoritmos que son de tipo caja negra, y lo que pasa es que muchas veces nosotros sabemos cuál es la decisión final que ha tomado el algoritmo, pero a veces no tenemos forma de saber por qué ha tomado la decisión que ha tomado. De aquí la gran importancia, entre otras cosas, que tiene pues todo este movimiento que se ha dado por tal de regularizar el uso de la inteligencia artificial y de estos modelos de lenguaje natural, ¿vale? Precisamente por nuestro desconocimiento a ver qué es lo que están haciendo los algoritmos por detrás, ¿vale? Pero esta es la idea. Vamos a avanzar un poquito para poder ver entonces qué es lo que nos hace falta para una aplicación de inteligencia artificial. Pues mira, una aplicación de inteligencia artificial pues tiene de un componente o varios componentes que se van a encargar de adquirir los datos. Tenemos otra parte donde nosotros tenemos que organizar los datos que tenemos. Después, toda la parte de análisis, que es donde se ejecutan los algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, cómo podemos entregarlos, es decir, el despliegue de la aplicación en el momento óptimo para poder ayudar a la actividad humana a la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, lo interesante para todo esto es que si nosotros analizamos desde el inicio hasta el final cuál es la arquitectura o cuáles son los estilos arquitectónicos que podemos tener en un portfolio de inteligencia artificial, vemos que tenemos distintas opciones de fuentes de datos, ¿vale? Que pueden ser centralizados, pueden ser distribuidos, operacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Después, distintas herramientas para adquirir esos datos o tecnologías, ya sea mediante streaming, replicación, ETLs, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos una serie de opciones para poder almacenarlos. Recordad que estamos hablando de volúmenes de datos ingentes, por lo tanto necesitamos utilizar arquitecturas que sean eficientes y que nos permitan a nosotros pues poder realizar nuestros análisis para ese volumen de datos, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos los datos, pues nos pasamos al análisis y ahí tenemos distintas técnicas. Por ejemplo, crear dashboard, ahí nos estaríamos quedando en un nivel inicial de inteligencia de negocio hasta poder realizar chatbots, APIs, etcétera, 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 para después poder desplegar esas aplicaciones a los usuarios finales o a procesos de negocio. Entonces, aquí es la parte más importante porque es donde entráis vosotros. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar en el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial, vemos que para que este proyecto sea efectivo nos van a hacer falta distintos actores y en función de vuestra experiencia, de vuestras capacidades, podéis encajar en cada uno de estos roles. Por ejemplo, tenemos el rol más conocido del científico de datos, ¿vale? Pero también tenemos ingenieros de datos, también tenemos desarrollador DevOps, ¿vale? También tenemos Machine Learning Architects, Data Engineers, Software Engineers, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, porque está al principio y al final de la cadena, y es sobre todo para que el esfuerzo que se hace por parte de las empresas sea rentable a largo plazo, es que siempre vamos a necesitar un jefe de negocio y un experto en la materia, que es el que va a plantear cuáles son los requisitos que necesita tener
la aplicación y además es el que va a evaluar al final si los modelos o si la aplicación que se ha diseñado realmente cumple con las expectativas que se tenían al inicio, ¿vale? Por lo tanto, estar en estrecha sintonía con los expertos de negocio es fundamental para el desarrollo exitoso de aplicaciones de inteligencia artificial en la parte empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Nos pensamos que cuando estamos desarrollando inteligencia artificial estamos pues todo el rato desarrollando nuevo código, entrenando nuevos modelos y desgraciadamente solo el 5% de todo el código de una inteligencia o de una aplicación de inteligencia artificial se corresponde con código nuevo. El 95% del código normalmente siempre va a ser reutilizado porque ya lo tenemos preparado en nuestros cuadernos, porque lo que vamos a hacer es ver si esto que hemos hecho para este caso de uso pues también se puede aplicar para este otro, para que los esfuerzos sean más enfocados a la solución del problema, ¿vale? Y entonces siempre nos vamos a poder poner en la tesitura de qué nos conviene más, si desarrollar una aplicación de inteligencia artificial ad hoc que resuelva el caso específico que tengo yo que resolver, o también si dentro de la empresa les conviene más comprar algún tipo de herramienta que permita hacer inteligencia artificial y que sea válido para los casos de uso que se están planteando, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener esas dos tesituras y va a depender también de la gestión de los datos que se realice dentro de la organización. Aunque nosotros nos ponemos a pensar en el modo idílico teórico de que todas las organizaciones van a tener data warehouse o data lake o lake house, etcétera, 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 todavía es impresionante el número de empresas que funcionan en base a hojas de cálculo. Y no es que yo tenga nada en contra de las hojas de cálculo, pero realmente son procesos donde los datos se encuentran descentralizados y muchas veces se toman decisiones basadas en hojas de cálculo. Y además, no sé si os ha pasado alguna vez que, por ejemplo, os encontráis y estáis preparando una hoja de cálculo y pones hoja de cálculo curso 23-24, ¿vale? Pero después hacéis una modificación y le ponéis a la nueva, guardáis una nueva copia y ahora hoja de cálculo, curso 23-24, guión bajo, buena. Pero después hacéis otra modificación y es hoja de cálculo 23-24, buena, ahora sí, ¿vale? Esto parece ciencia ficción, pero hay montones de empresas que funcionan así y tienen no sé cuántas versiones distintas del mismo documento que si bien una persona externa pues no sabe exactamente cuál es la versión de los datos o en base a qué datos son los que se están tomando las decisiones. Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales para que la estrategia de inteligencia artificial de cualquier empresa funcione es que tiene que haber una gobernanza del dato y tiene que haber una infraestructura tecnológica que soporte los datos correctos, que los datos sean curados para que después las decisiones se tomen en base a datos que estén consensuados, ¿vale? Ahora, aquí me voy a pasar muy rápido esta presentación porque es de cara a la empresa, pues cuáles son los tipos de opciones que tienen y cómo tributan cada uno a los distintos tipos de análisis y qué facilidad da a nivel de gobernanza y de seguridad y a nivel de desempeño y escalabilidad, ¿vale? Y vamos entonces a centrarnos que como una empresa que empieza ahora en el tema de la inteligencia artificial puede empezar a dar sus primeros casos o sus primeros pasos en el mercado. Primero, hay que tener algo muy claro. De todas las empresas que están aplicando ya algoritmos de inteligencia artificial en algún nivel, realmente solo el 10% de esas empresas han alcanzado la madurez tecnológica en inteligencia artificial. Esto quiere decir que se abre un abanico muy importante de un 90% teórico de empresas que ya aplican inteligencia artificial pero que no son maduras y además un abanico muy importante todavía de empresas que aún no han aplicado ningún algoritmo de inteligencia artificial y por lo tanto podrían no estar aprovechándose de esa ventaja competitiva. Ahora, por otro lado,
aplicar inteligencia artificial en la empresa es costoso, ¿vale? Y realmente no podemos mantener infinitos casos de uso porque lo que tenemos que buscar es un balance positivo, ¿vale? Realmente se ha hecho una evaluación y para la mayoría de las empresas, si es capaz de mantener entre 10 y 20 casos de uso, pues tiene un balance positivo para la empresa, ya que a partir de un determinado número de casos de uso, pues el valor marginal del siguiente caso de uso va a ser menor que el coste marginal y por lo tanto va a perder la rentabilidad. Ahora, si nosotros ya pensamos que tenemos que tener un número determinado de casos de uso para que la estrategia de inteligencia artificial de la empresa sea rentable, entonces nosotros lo que tenemos que intentar es buscar casos de uso principales y en base a esos casos de uso principales depender otros pequeños casos de uso donde nosotros seamos capaces de reutilizar parte del esfuerzo que hemos hecho para ese caso de uso principal para resolver otros determinados problemas, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a centrarnos en cómo podemos entonces medir cuál es la importancia o cuál es el caso de uso que deberíamos aplicar en función de la factibilidad de la implementación y del valor que genera ese caso de uso para la empresa, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos aquí esta matriz donde en la zona inferior tenemos bajo valor para el negocio y baja aplicabilidad o capacidad de implementación, nosotros podemos ir viendo que determinados casos de uso que utilizan ahora la inteligencia artificial generativa, pues tienen alto valor para el negocio, pero tienen baja aplicación, como puede ser pues el diseño de medicamentos o el diseño de materiales que todavía se encuentran en un estado pues bastante inicial a nivel de factibilidad para la empresa, ¿vale? Pero, por ejemplo, otros casos de uso como puede ser la generación de imágenes, la generación de contenido multimedia o la mejoría de contenido multimedia o la generación de textos, por ejemplo, ya se encuentran en lugares donde se genera un alto valor añadido para la empresa y además la factibilidad de implementar esos casos de uso pues es relativamente alta, ¿vale? Lo cual quiere decir que nosotros podríamos enfocar dentro de la empresa nuestra estrategia de inteligencia artificial generativa para enfocarse a algún tipo de caso de uso que sea de este tipo. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos evaluar? Pues en función del tipo de industria o en función de las capacidades del negocio, pues podemos ver cuáles son los distintos casos de uso, ¿vale? Y dónde o para qué tipos de industrias aplican cada uno de ellos. Por ejemplo, el diseño de materiales o la generación de datos sintéticos o el diseño generativo de piezas, ¿vale? Pues podrían utilizarse dentro del sector de la automoción, ¿vale? Y, por ejemplo, dentro del sector de las farmacéuticas, pues podría utilizarse el diseño de medicamentos o también el diseño o el análisis de datos de tipo sintético, ¿vale? Para cada uno de los sectores, pues hay una serie de soluciones que pueden implementarse. Ahora, por último, la estrategia de inteligencia artificial de cualquier empresa se tiene que basar en una serie de pilares estratégicos como puede ser la visión, el valor, también la capacidad de adopción que tenga la empresa de la tecnología y también basado en los riesgos en los cuales se puede enfrentar, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos esto, ¿cómo podemos evaluar si un proyecto que nosotros tenemos en mente dentro de nuestra empresa es factible para llevar a cabo? Pues podemos hacer una matriz de evaluación donde para distintos proyectos nosotros podemos evaluar el acceso que tengamos a datos etiquetados si queremos realizar un problema de clasificación o un problema de regresión, por ejemplo, podemos evaluar la viabilidad tecnológica y de infraestructura que hay en ese momento en la empresa. También podemos evaluar si contamos dentro de la empresa con los conocimientos, habilidades y las personas adecuadas para la ejecución del proyecto y esto nos va a permitir a nosotros darle una puntuación final al proyecto. Eso es desde la parte
de vista tecnológica de implementación, pero también tenemos que ver entonces que los proyectos tienen que estar alineados con la misión y con los valores de la empresa. Tenemos que ver si tenemos algún tipo de sponsor, es decir, alguien que va a pagar parte de dinero para el desarrollo, o si podemos contar con algún tipo de subvención. Además, necesitamos poder medir qué tan bueno es el proyecto mediante algunas métricas, ¿vale? Y de esa forma podemos darle, en función del valor de negocio, también una puntuación al proyecto. Al final, lo que nosotros vamos a hacer es que para cada uno de esos proyectos que vamos a estar evaluando, pues vamos a tener una puntuación de viabilidad técnica, una puntuación global del valor de negocio de cada uno de esos proyectos y vamos a poder establecer una puntuación total. Aquí cada empresa puede establecer distintos baremos para saber qué porcentaje le da a cada una de las implicaciones dentro de las puntuaciones de viabilidad técnica o de viabilidad global de valor de negocio. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Como nos quedan 13 minutos más o menos para finalizar, vamos a intentar hacer el despliegue de una aplicación de inteligencia artificial desde el inicio hasta el final, ¿vale? Y vamos a estar comentando un poco qué es lo que se ha hecho, ¿vale? Yo estoy en el sector de la educación y dentro de la educación pues estoy dentro de la investigación. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos todos los investigadores cuando estamos realizando una investigación y después queremos publicar un artículo científico es la correcta elección de la revista a la cual tenemos que enviar la publicación científica para aumentar la posibilidad de que el artículo sea publicado. ¿Vale? Entonces, básicamente ahora yo voy a mostrar pues una aplicación que yo he hecho, es un desarrollo que he preparado, ¿vale? En el cual lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar un modelo de lenguaje natural para que en base a una base de datos, pues él sea capaz de entender lo que nosotros le vamos a pedir, que va a ser el resumen de un texto, y nos pueda proporcionar sugerencias de a qué revistas debemos enviar el artículo y además que nos sugiera pues un nombre para el artículo que estamos pensando, ¿vale? Para desarrollar esta aplicación, como tenemos poco tiempo, pues vamos a utilizar una aplicación de inteligencia artificial que es Dataiku. Es una aplicación que es una aplicación comercial, pero también tiene versión comunitaria, ¿vale? Y permite desarrollar aplicaciones desde la A hasta la Z. Es decir, que la misma aplicación nos permite tener un servidor de ejecución y tener la aplicación en línea disponible para los usuarios que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, básicamente, esta aplicación cumple con el paradigma de programación visual. Nosotros vamos a estar viendo en esta aplicación un mix porque vamos a estar usando programación visual para distintas tareas, pero también vamos a estar utilizando código porque vamos a enriquecer los datos, vamos a limpiarlos y también vamos a desarrollar una aplicación, ¿vale? Entonces, voy a detener el uso compartido de la pantalla y voy a compartiros ahora la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Aquí tenemos al servidor corriendo por detrás, ¿vale? ¿Me podéis confirmar que estáis viendo la pantalla del ordenador, por favor? Vale, vale, fenomenal. Pues miren, aquí tenemos pues un recomendador de publicaciones. En este recomendador de publicaciones vamos a hacer varias cosas. Lo primero, vamos a hacer ingeniería de características. Si yo pincho aquí en este cuadrado que está aquí, este cuadrado que está aquí es que estoy subiendo una base de datos, ¿vale? Y en esa base de datos yo he hecho ingeniería de características porque he creado una nueva variable que es esta variable SJR-URL, porque si nos cogemos, por ejemplo, este valor que está aquí y nos vamos aquí al navegador, ¿vale? Y vemos que nos lleva directamente. A ver, que me está diciendo que ponga el adblock. Bueno, F5.
Esto no se lo da. Bueno, no me interesa ahora mucho. Lo que está diciendo aquí simplemente nos lleva a la base de SJR de Simago Journal and Country Rank, ¿vale? Y nos pone la revista y nos pone pues determinada información, por ejemplo, en cuáles cuartiles se encuentra, es una revista de primer cuartil, nos pone un histórico, nos da distintas métricas de la revista, pero si nos fijamos aquí, para cada una de las revistas que tenemos en la base de datos, se puede descargar información y nos daba un ID de revista, ¿vale? Y con ese ID de revista nosotros podemos completar, porque fijaros que el ID de revista es este valor que tenemos aquí detrás del signo igual, ¿vale? Lo cual quiere decir que esta variable nueva, SJR URL, es una variable que se ha creado artificialmente, no estaba en la base de datos original, que también se puede descargar desde SJR. Ahora la pregunta es, ¿por qué hemos generado esta variable nueva? Porque el objetivo aquí es poder hacer completamiento de información de la base de datos general. Entonces se ha hecho un código en el cual se ha utilizado una librería que es Beautiful Soup, ¿vale? Y Request para poder, mediante una URL que yo le paso al código, él me obtenga dos valores nuevos. Por un lado, yo le estoy pidiendo que me dé el scope de la revista que no estaba incluido en los datos originales y que también me coja para todas aquellas revistas que tengan la dirección de su página web oficial, que me coja el enlace a la página web, ¿vale? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos aquí, tenemos una base de datos en la cual le hemos añadido, ¿vale? Dos variables nuevas que son scope y es journal URL, ¿vale? Que son resultado de hacer un proceso de scrapping sobre las páginas. Para que tengáis una idea del rendimiento de las librerías que hemos utilizado, pues en la base de datos original teníamos 29.000, un poquito más de 29.000 registros, y el proceso de scrapping se ha demorado sobre unas 3 horas largas, casi 4 horas, para obtener esas dos variables dentro del scrapping, ¿vale? A ver si hay alguna duda, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos aquí en el flujo, lo que hemos hecho es que hemos preparado los datos. Para esto, yo voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial y yo quiero que mis datos de entrenamiento se encuentren dentro de un arreglo JSON, ¿vale? Y dentro de ese arreglo JSON, pues yo he preparado pues distintas variables, distintas features, como pueden ser el título, las áreas, las categorías, cuál es el mejor cuartil, el tipo de revista, pues el valor del SJR, quién es el que la publica, cuál es el scope de la revista, cuál es el URL del journal y cuál es la URL del SJR, ¿vale? Una vez que hemos preparado los datos, fijaros aquí que ahora tenemos una base de datos nueva donde en la última... perdón, que me lo puso aquí adelante, ¿vale? Donde en una columna nueva tenemos un JSON Array, ¿vale? Donde tenemos toda la información que vamos a utilizar para entrenar, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos ya la base de datos preparada y filtrada, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué filtramos? Pues en este caso, en la base de datos había revistas que dejaron de publicarse, y a mí me interesa que si yo quiero mandar un artículo a una revista nueva, solo me lo manden a revistas que están en activo. Por lo tanto, se produjo un filtro, ¿vale? Donde el año o el span de tiempo donde se cubría la revista incluyese el año 2023, que ha sido el último año del cual se tiene registros del SJR, ¿vale? Normalmente por junio, finales de mayo, junio, se publican los resultados del SJR del año anterior. Por lo tanto, aquí estamos entrenando con la última información disponible y lo que queremos es que al menos esa revista en el 2023 estuviese en activo, ¿vale? Ahora, viene la parte interesante, y es que nosotros hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial de lenguaje natural
que está basado en ChatGPT, pero lo hemos entrenado en local mediante una API y además que nos genere una base de datos que nosotros la vamos a manejar en local. Esto es súper importante porque uno de los problemas fundamentales que puede haber en las empresas es que haya una filtración de datos o que tengamos el miedo de que modelos como pueden ser ChatGPT, si utilizamos la API y subimos datos dentro de la plataforma de OpenAI, pueda llegar a entrenar sus algoritmos con nuestros datos. A ver, que no hay que tener miedo de momento porque si nosotros nos leemos las condiciones de servicio de uso de OpenAI a través de la API, nos dice que los datos que utilicemos en los algoritmos y que tuniemos nunca se van a utilizar para reentrenar sus modelos. Pero también sabemos que los términos de uso de servicios pues pueden ir variando con el tiempo, por lo tanto el problema para nosotros es llegar a tener los datos bajo nuestro control. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es que estamos entrenando un algoritmo. La base de datos de conocimiento, fijaros, estamos diciendo lo que entrene sobre lo que a mí me interesa, que es el array, ¿vale? Y que además después me incluya columnas de metadatos que van a ser el título de la revista y el SJR, es decir, la URL para yo poder ir directamente a la página de la revista si a mí me interesa, ¿vale? No me voy a poner ahora a ejecutar esta celda tampoco porque básicamente la ejecución del entrenamiento pues viene a durar unos 20 minutos, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es que ya vamos a ir al flujo. El entrenamiento me va a generar una base de datos. Esta base de datos es de tipo face, ¿vale? Y después vamos a utilizar un modelo que en este caso estamos utilizando ChatGPT 3.5 porque realmente para este tipo de situación no necesitábamos un algoritmo más complejo que nos escribiese más, sino que directamente vamos a utilizar un modelo ChatGPT 3.5, se está conectando mediante API, ¿vale? Y nos va a generar una base de datos embebida sobre la cual vamos a poder ahora a desarrollar nuestros prompts, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos entrenados los algoritmos, pues vamos a ir al Prompt Studio, que es el sitio donde nosotros vamos a desarrollar nuestros prompts, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es que en este entorno nosotros podemos probar distintos prompts para comparar cuál de ellos nos da los mejores resultados. Pues en este caso, por ejemplo, yo probé primero un prompt que está en castellano, donde nos dice, le estamos dando una orden de sistema al modelo GPT, ¿vale? Que nos dice que es un experto en recomendar revistas científicas para que los investigadores envíen sus trabajos para ser publicados a partir del resumen que le suministre. El conocimiento va a estar basado en la base de datos del SJR. Cuando responda, solo responde en base a esa base de datos, comunica explícitamente. Además, recomienda las 5 revistas que tengan mayor similitud con el artículo propuesto, preferiblemente de primer, segundo o tercer cuartil, ¿vale? Y que después formatee la salida como una lista que responde en español y que en la respuesta, pues, comunique el título, el SJR, el cuartil de la revista editorial, ¿vale? Y que al final proponga un título en inglés, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos nuestro prompt de sistema, pues lo único que tenemos que hacer es elegir cuál es el algoritmo que queremos utilizar y a partir de ahí podemos hacer pruebas. Esto es, por ejemplo, un resumen de un artículo que tengo publicado yo en una revista, ¿vale? Y en base a ese artículo, pues yo he visto aquí cuáles son los resultados que tenemos. Por ejemplo, este artículo que está aquí fue publicado en la revista Mindfulness y si vemos aquí, pues la segunda revista que me está recomendando el algoritmo es precisamente la revista donde yo tengo publicado el artículo, ¿vale? Bien, ese puede ser un prompt, lo podemos llevar a producción, pero nosotros sabemos que estos modelos de lenguaje natural pues funcionan mejor si las órdenes que le damos están en inglés. Por lo tanto, lo que podemos hacer es probar con un prompt en inglés. Es un prompt muy similar al que habíamos puesto en castellano. Hemos metido el mismo input y estamos viendo cuáles son los resultados. Pues en este caso nos dice que para ese artículo en concreto la mejor revista sería publicarlo en Mindfulness, que realmente es la revista donde lo tengo publicado. Vale.
Una vez que tenemos el entorno de pruebas, pues entonces ya podemos llevarlo a un entorno de desarrollo de la aplicación. Para ello, hemos creado o he creado una aplicación web que es un asistente, ¿vale? Que es el recomendador de publicaciones científicas, que ahora vamos a verlo en la URL ahí en directo, ¿vale? Pero que esa recomendador, esta aplicación web la hemos utilizado, pues, se ha desarrollado utilizando Python y también Dash, ¿vale? Que es un framework para poder desarrollar aplicaciones HTML responsivas, pues utilizando Python. Pues evidentemente, si nosotros nos centramos aquí, pues tenemos una serie de códigos. Aquí es donde le estamos comentando cuál es el prompt que vamos a mandarle al sistema. Después lo que hacemos es recuperar toda la cantidad de información que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Y vamos a generar un prompt que con ese prompt vamos a ir respondiendo, ¿vale? Entonces, nosotros aquí, lo interesante de esto es que podemos tener un setting, podemos tener ya un backend de ejecución de la aplicación y podríamos estar viendo, pues, esta aplicación que la tenemos aquí en preview, ¿vale? También la podemos tener ya como una aplicación completa. Entonces, en este caso, vamos a saltarnos aquí de ventana. Esta que está aquí es la aplicación, ¿vale? Que tengo ejecutándose, está en tiempo real. Vamos a darle aquí a una consulta nueva y vamos a ver qué tan bien funciona esta aplicación. Pues mira, el objetivo aquí va a ser el siguiente. Vamos a cogernos, por ejemplo, este artículo que está aquí, ¿vale? Que es un artículo que tengo en preprint, es decir, todavía no está publicado en ninguna revista, y vamos a metérselo aquí como el abstract de mi recomendador de aplicaciones y vamos a darle aquí a enviar el abstract. Aquí la aplicación está pensando, por detrás estamos recuperando toda la información y vamos a ver que ahora, en cuanto termine de pensar, pues la aplicación nos va a dar una respuesta, ¿vale? Y entonces es un artículo que es de matemática, que es de métodos o de teoría numérica, ¿vale? Y nos dice que en función del abstract que nosotros le hemos planteado, pues deberíamos considerar estas 5 revistas. Pues la primera, pues la revista internacional de teoría numérica. La segunda es del área de las matemáticas. Aquí nos dice el scope, aquí nos dice cuál es la URL de la revista, quién es el que la publica. También la segunda revista pues sería investigación en teoría numérica. Cálculo, que es una revista italiana, pues álgebra numérica, control y optimización, o enteros, ¿vale? Y además nos pone al final cuáles son los títulos que nosotros le podríamos dar a nuestro artículo. Lo interesante de la aplicación es que si ahora ya yo veo, puedo empezar a preparar o puedo visitar cada una de esas revistas para ver el resultado y quiero hacer una nueva consulta, pues yo puedo coger y puedo borrar lo que había hecho, y si cojo ahora un artículo, por ejemplo, este es otro artículo donde hemos aplicado modelos de inteligencia artificial para intentar predecir el abandono de alumnos que llegan al trabajo de fin de máster, ¿vale? También lo tenemos publicado. Pues si lo ponemos aquí, ¿vale? Pues evidentemente, ¿vale? La aplicación está pensando y nos va a, ¿cómo se llama esto? Dar una respuesta en función de lo que le estemos poniendo. Ahora, ¿cómo funciona esto por detrás? Pues esta aplicación lo que está usando es una API de OpenAI. Yo he creado una API ahora para la conferencia de hoy y lo que se hace es dentro del programa se pone esa aplicación para que él se conecte, ¿vale? Y entonces lo que estamos viendo es que cada una de las soluciones que nosotros hacemos, ¿vale? Pues vamos a estar viendo pues cuál es el costo y cuál es el uso que le estamos dando. Por ejemplo, aquí vemos que a inicios de julio pues se fueron entrenando los modelos, ¿vale? Pero hoy que estamos a 11 de julio, pues vemos que el coste de ejecución pues han sido 2 céntimos lo que hemos estado gastando en las pruebas que hemos estado haciendo. Por lo tanto, podemos controlar el coste de nuestra aplicación en producción, ¿vale? Entonces voy a detener el uso compartido de la pantalla porque me he extendido un poquito más
de las 7:30. Os pido disculpa por ello y ahora estoy dispuesto a contestaros todas las consultas, las dudas que podáis tener. A ver qué Ángel nos está escribiendo. Voy a aumentar aquí un poco el tamaño de texto del chat, que el monitor mío tiene mucha resolución, entonces para poder leer mejor. Vale. Dice Ángel que muchas gracias, que le ha parecido muy interesante. Pues nada, Ángel, gracias a ti por haber asistido a la presentación. Lo interesante de esto es que todos estos conocimientos pues se pueden ir adquiriendo en el máster y después se pueden poner en producción, ¿vale? Dice Farid que le encantaría conocer del tema, pues como queráis, ¿vale? David me dice que por mandar, muchas gracias, David, a ti también, que me he puesto muy contento cuando he estado revisando la lista de participantes y he visto que estabas, pues encantado de tenerte aquí en la presentación, David. ¿Vale? Farid, el tema es súper interesante. Yo empecé en todo el tema de esta inteligencia artificial hace como 9 años porque encontré un artículo que decía aplicar redes neuronales para predecir bolsa. Y a partir de ahí empecé a estudiar, empecé a prepararme y vi toda la posibilidad de abanicos que podía tener en esta aplicación. Así que yo te exhorto a que, ¿cómo se llama esto? A que puedas investigar sobre el tema y me tienes a disposición. No sé si tenéis mi contacto por ahí, pero a través de la universidad, si tenéis cualquier duda, me podéis escribir y me imagino que os lo darán, ¿vale? José, muchas gracias a ti por asistir. Y María también, muchas gracias a ti, ¿vale? Ana, muchas gracias, ¿vale? A ver. Doctor, los softwares de aplicación a la investigación científica se pueden usar también para el mundo de la empresa, ¿no? Atlas, SPSS, eso. ¿Has visto esto aplicado en algún lado en la carrera? Pues sí. A ver, yo utilizo mucho software de estadística, utilizo menos SPSS, soy más usuario de SAS porque por formación más ingeniería, más enfocado a ello, está usando más SAS, SPSS está más enfocado a la rama de sociales, pero R también, ¿vale? Y de hace bastante tiempo he descubierto que con Python puedo hacer muchísimo y es verdad que en los últimos años cada vez utilizo más la programación directamente en Python, pero sí se puede utilizar asociado a la empresa. También ya hay muchísimo desarrollo, hay alternativas comerciales que han avanzado muchísimo con todo el tema de análisis, por ejemplo, que me estás hablando de software de análisis estadístico, por ejemplo, Microsoft Power BI, pues es una herramienta muy potente de inteligencia de negocio para despliegue de aplicaciones de inteligencia de negocio y tiene una componente estadística muy fuerte por detrás, lo cual quiere decir que puede ser un candidato muy interesante, pero también hay otras aplicaciones de ese tipo como puede ser Tableau, Kulik, etcétera, 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 que se pueden ver, ¿vale, Jesús? Así que realmente lo importante aquí, mira, más que el software, es tener el conocimiento, porque al final
Si sabes qué tipos de análisis hay que realizar y sabes cuál es el problema que tienes que resolver, vas a tener capacidad de resolverlo prácticamente en cualquier software o con cualquier aplicación, y lo único que te va a costar es un poco más o menos adaptarte a la curva de aprendizaje que te conlleve cambiar de aplicación. Es decir, yo cuando hablo de esto, realmente intento no centrarme en el software porque al final lo importante es saber qué es lo que se quiere resolver, y para ello después siempre entonces van a haber opciones, ¿vale? ¿Vale? Me dice Luz que si se puede incorporar carreras de base contable y financiera, ¿vale? A ver, yo creo que a un máster de inteligencia artificial se pueden incorporar personas de distintos perfiles. De hecho, tengo alumnos míos de ingeniería de organización industrial haciendo máster, o que han hecho máster de Big Data o de inteligencia artificial. Además es interesante porque tú, viendo el perfil que tienes desde la parte contable y de la parte financiera, estoy seguro que le podrías sacar el partido a la implementación de soluciones con este tipo de herramientas enfocadas a ese campo de aplicación. También es cierto que en este tipo de máster pues se exige pues una componente de programación que nosotros vamos a ir dando clases y vosotros podéis ir subiendo el nivel, pero a veces es importante que también por vuestra cuenta pues que sigáis practicando, ¿vale? Pero empezamos como todo. Yo al principio pues utilizaba aplicaciones y os he querido enseñar este tipo de aplicación de bajo nivel de programación porque se pueden hacer cosas muy interesantes con aplicaciones de tipo Dataiku, que es la que hemos estado utilizando, pero también tengo mis cuadernos de Python donde tengo proyectos donde no se ha utilizado para nada esta aplicación y todo está hecho en base a programación, ¿vale? Entonces al final es poner un poco en la balanza y probar. Si te ves con fuerza de que algo de programación vas a tener que hacer y no lo ves como un reto demasiado elevado, yo sí te exhortaría como por un máster de este tipo, ¿vale? A ver si hay alguna duda más. Pues si no hay más ninguna duda, por mi parte simplemente daros las gracias a todos por haber sacado un hueco de una hora. Yo sé que todos tenéis la vida muy ajetreada, con responsabilidades, con trabajo, con familia, estamos ya en verano, y os doy las gracias a todos por haber sacado una hora para poder asistir a la masterclass. Y lo dicho, por mi parte, si tenéis cualquier duda, queréis contactar, pues a través de la universidad lo podéis hacer, que yo estaré encantado de responderos.